Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vengo a indicar el procedimiento para hacer gráficas con dos o más series, así que sin más, empecemos. Bien, para ello tenemos el siguiente ejemplo que dice: una empresa dedicada a la producción de quesos quiere saber qué tipo de queso es el más vendido anualmente desde el 2015 hasta el 2021. Para ello se cuenta con la siguiente información. Para el tipo de queso mozzarella 2015 al 2021, para el 2000 primera venta fue de 300.000 unidades, 2016 340.000, 2017 289.000, 2018 315.000, 2019 350.000, 2020 370 400 y 2021 360 700. Para el tipo de queso parmesano 2015 al 2021, en el 2015 se tuvo 329.000, 2016 389.000, 2017 350.000, 2018 360 200, 2019 370 900, 2020 386.400 y 2021 410.000. Para el tipo de queso cheddar del 2015 se tuvo una venta de 290.000 unidades, 2016 300.100, 2017 320.000, 2018 398.000, 2019 329.000, 2020 320.000 y 2021 349.000 unidades. Bien, una vez que tenemos la información, el siguiente paso es organizarla. Por ello, en la primera columna vamos a colocar los años, que es del 2015 hasta el 2021. Y en las siguientes columnas vamos a colocar las unidades vendidas por tipo de queso, que es el mozzarella, el parmesano y el cheddar. Bien, en este caso he introducido uno a uno los valores para que puedan apreciar con detalle cómo es que se organizan las series de datos. Bueno, ya como paso adicional se puede darle formato a la tabla, por ejemplo el tipo y tamaño de la letra, centrar, darle color, entre otros. Bueno, la idea de graficar una serie de datos es que esta me va a permitir analizar cualquier tipo de información de manera más fácil. Bueno, ya que contamos con la información debidamente organizada, el siguiente paso es graficar. Para ello vamos a seleccionar la columna de años y las columnas que corresponden a los tres tipos de queso para mozzarella, parmesano y cheddar. El siguiente paso es irnos a la pestaña Insertar y en el menú de gráficos vamos a elegir el de líneas. Una vez obtenida la gráfica para los tipos de queso mozzarella, parmesano y cheddar, se puede distinguir fácilmente que el más vendido a través de los años desde el 2015 al 2021 ha sido el parmesano, seguido por el mozzarella y finalmente el cheddar. Ya para personalizar la gráfica obtenida podemos irnos a elementos de gráfico y darle títulos a los ejes. Por ejemplo, en el eje X le vamos a dar los años. Y en el eje Y las unidades vendidas. Igualmente podemos darle título al gráfico, en este caso le vamos a colocar número de ventas anuales para cada tipo de queso, que es el mozzarella, el parmesano y el cheddar. Bien, espero les haya gustado. Dejen su comentario y nos vemos en el próximo video.